o grande va a ser mi cirugía. Por ejemplo, si vamos a extraer de repente premolares por un motivo de ortodoncia o no voy a hacer una incisión, muchas veces podemos hacer hemostasia colocando una gasa y vamos a hacer una cicatrización por segunda intención. Diferente si yo voy a trabajar de repente con un hilo de sutura o si yo hago un colgajo o hago una incisión, un corte, tengo yo en este caso que suturar por primera intención. Habíamos visto también de que tenemos diversos tipos de maneras de producir hemostasia en el alveolo, por ejemplo, mover una gasa o también usando la sutura. Podemos utilizar otro tipo de componentes como electrobisturí, láser de alta potencia, otro tipo de hemostásicos locales que hemos visto. Este hemocolágeno, para que no se confunda, ¿no? Porque he leído algunos exámenes, cuando por ejemplo nosotros tenemos un cuadro de hemorragia, ustedes no pueden colocar una esponja de colágeno en el alveolo, ¿no? La pueden colocar cuando para el sangrado, pero si no, su colágeno va a nadar en la sangre, ¿no? Ustedes tienen que parar el sangrado. Entonces es un hemostático, pero en este caso me va a ayudar a mejorar la reparación post-extracción o post-cirugía. No es para parar el sangrado, pero en este caso sí me va a ayudar una vez que yo pare el sangrado para que mejore mi cicatrización. Sea para hueso o ácido tranexámico, que no se usa tanto hoy en día, y también la epinefrina, que ya sabemos, hemos visto en los seminarios cómo la podemos usar. Pongan en silencio el celular, por favor, lo escuché hace un rato también. La sutura. ¿Para qué se usa? No hay que explicar tanto en este caso de para qué se usa, porque es lógico que se va a utilizar para reposicionar tejidos, básicamente tejidos blandos, que están separados debido a un traumatismo o una intervención quirúrgica, haciendo más rápida la cicatrización y protegiendo la herida de agresiones externas. ¿Por qué? Si yo no suturo luego de haber hecho una incisión muy grande, de repente estoy sacando una pieza 3.8 o 4.8, puede infectarse este tejido y también podemos tener sangrado a nivel del alveolo. Uy, se fue la imagen. Con suspenso. A ver, vamos a ver si en esta regresa. No, empeoró, mira. ¿Cómo? Sí, lo puse en la aplicación. A ver, vamos a ver. ¿Quién vio la vez pasada cómo lo subieron? ¿La estuviste, sí o no? A ver, vamos a dejar de compartir. Acá hay una aplicación, ¿cierto? Está en el primer nudo, por ejemplo, no con nylon ni con seda negra, sino de repente con el bicril. Van a darse cuenta que tiende a regresar ese punto. Entonces hay que asegurar ese primer punto, porque si el primer punto de sutura está flojo, los otros que siguen también, entonces se puede desprender el punto durante la semana que ustedes están esperando para retirar la sutura. Respecto al material, tenemos absorbibles y no absorbibles. Cada uno de ellos tiene diversas presentaciones, pero a grosso modo podemos clasificarlas en monofilamento y multifilamento. Cada una de ellas también tiene características diferentes para trabajar en el epitelio. Por ejemplo, si yo tengo un hilo de sutura monofilamento, va a tener algunas ventajas. Por ejemplo, lógicamente va a tener una menor resistencia a los tejidos porque es mucho más delgado. Además de ello, también el nudo que yo voy a hacer, los primeros nudos son mucho más fáciles de realizar porque es monofilamento mi hilo. Desventajas: mayor dificultad al momento de hacer los puntos de sutura probablemente, y la presión sobre estas suturas puede debilitarlas con riesgo de aparición de puntos débiles, por lo que puede romperse, ¿no? Por eso es que les comento que los primeros nudos que vamos a realizar tienen que ser bastante estables para que no salgan mis puntos de sutura posteriormente. Este multifilamento, por ejemplo, tiene ventajas a diferencia del monofilamento, tiene una mayor resistencia a la torsión y una mayor flexibilidad. Desventajas: menor riesgo de infección, mayor cicatriz y mayor resistencia al paso de los tejidos, lógicamente porque es un poco más grueso. Respecto a los hilos absorbibles, ventajas: son útiles en zonas de difícil acceso debido a que no precisan ser retiradas. Cuando ustedes, por ejemplo, hagan una incisión para sacar una pieza 1.8 o 2.8, suturar es un poco complicado. Entonces probablemente se puede sugerir un hilo reabsorbible. ¿En qué otra situación también? De repente estoy realizando una frenectomía, un corte en bebés, ¿no? Yo necesito algo que se reabsorba, porque yo no voy a volver a intervenir al bebé y va a llorar y le voy a cortar los puntos para sacarlo. Es mejor algo reabsorbible. O de repente tengo un paciente que se va de viaje, no puede regresar a los 7-10 días para un control de retiro de puntos. Entonces puedo utilizar también un hilo reabsorbible. Respecto a las desventajas,
Pueden haber factores post cirugía como fiebre, infección o déficit proteico que puedan alterar la reabsorción de mi hilo. Eso quiere decir que puede hacer que retarde mucho la reabsorción del hilo y en algunas ocasiones voy a tener que retirarlo manualmente en un control. Por otro lado, la reabsorción se acelera en la cavidad oral debido a la alta hidratación de la misma que mantiene la sutura húmeda en todo momento. Estos hilos, a pesar de todo, están acondicionados, ¿no?, para poder estar, digamos, reposicionando el tejido, reabsorberse posteriormente, por más que tengamos una temperatura diferente en boca. Respecto a los no reabsorbibles, por ejemplo, la seda negra que algunos de ustedes han traído, disminuye riesgos de rechazo o reacciones alérgicas al material porque nosotros lo vamos a retirar a la semana. Permite la revisión de la herida el día de ser retirado. Nosotros, cuando tenemos un control de retiro de puntos o un control por cirugía, los 7 y 10 días vamos a retirar el hilo. Y no importa si es muy complejo el abordaje, nosotros tenemos que retirar todo el hilo completamente de la zona donde hemos suturado, ¿no? Esta es una de las desventajas. Otra ventaja, debe retirarse, lo cual disminuye la infección, porque a veces puede pasar que tengamos hilos reabsorbibles que no terminan de absorberse y manualmente tenemos que retirarlos. ¿Bien? Para no marearnos, ¿no?, con este cuadro, en resumen, nosotros podemos tener hilos de sutura monofilamento y multifilamento. De acuerdo a sus características, en odontología podemos tener el ácido polidicólico multifilamento reabsorbible o podemos tener la seda negra o el nylon de sutura. Diferente uno del otro, ¿no? Uno es multifilamento y el otro es monofilamento. Sin embargo, también tenemos otro tipo de hilos de sutura como fibras de poliéster o polipropileno. Sin embargo, algunos de ellos también son utilizados porque este cuadro es una clasificación de hilos de sutura, pero no solamente para cavidad oral, sino también por vía dérmica, ¿no? Para que no tengamos en este caso mucho inconveniente. Muchos de estos tipos de sutura son mono o multifilamento para que ingresen de una manera más sencilla a los tejidos o para que sean reabsorbibles. Respecto a los puntos, vamos a practicar el punto simple, como su nombre lo indica, es uno de los más simples, así que vamos a empezar con este. Y este lo voy a describir al momento de la práctica, porque si yo leo esto, es muy probable que no me entiendan. Pero vamos a entender sí otros tipos de puntos de sutura y para qué los voy a usar. Por ejemplo, yo puedo realizar un punto en X o incluso, hace poco conversamos un poco de las esponjas de colágeno. De repente hemos hecho una extracción y necesitamos mejorar la hemostasia y la reparación del tejido. Entonces yo puedo colocar acá mi esponja de colágeno y yo voy a suturar de tal manera que cierre el epitelio y mi esponja de colágeno se quede debajo del alveolo. Porque si no, yo tendría que hacer acá por lo menos 3 puntos simples para que pueda cerrar el epitelio. Acá, por ejemplo, se ha hecho una cirugía de implante, se coloca el implante y se puede hacer una sutura en X o en cruz para que la encía selle ese implante, ¿no? Bueno, este es un poco más de lo mismo. No, esta es sutura colchonero vertical. En el área de periodoncia se usa bastante para poder conservar las papilas, porque cuando ustedes hagan la práctica de colgajos en la semana 15, van a ver que cuando decolan todo el epitelio o el tejido blando, vamos a también separar las papilas interdentales. Entonces, si no reposicionamos correctamente con una sutura las papilas interdentales, podemos tener también una recesión gingival, ¿no?, o una recesión de la papila interdentaria. Entonces, esas troneras en el medio de las piezas dentales se puedan reabsorber, ¿no? Por eso es que hay que asegurar la cicatrización y el reposicionamiento posterior. También vamos a practicar la sutura continua. Por ejemplo, miren esta extracción seriada, ¿no? Se ha extraído todas las piezas dentales, entonces yo no voy a matarme haciendo 20, 15 puntos simples, ¿no? Necesito una sutura que afronte todo el epitelio, tanto de vestibular o palatino. Bien. Acá, por ejemplo, vamos a ver un caso brevemente para entender un poco los puntos de sutura, ¿no? Acá los senos maxilares, por ejemplo, ¿cómo los ven? Están neumatizados, entonces probablemente acá no se pueda colocar implantes dentales, que es justo lo que quiere la paciente, ¿no? Hay otro tipo de colocación de implantes como implantes cigomáticos también, pero para no irnos del tema,
en este caso se podría hacer una cirugía de levantamiento de seno maxilar, pero es mucha la reabsorción. Entonces el implantólogo indica que no es operable para hacer una cirugía de levantamiento de seno maxilar porque están muy neumatizados y tienen mucha reabsorción a nivel óseo. Entonces podría pensar en una prótesis total, ¿no? Pero en la parte inferior, acá no se ve muy bien por la luz, pero tenemos una imagen muy lúcida en los 4 dientes anteroinferiores. ¿No? Es una paciente que ya tiene periodontitis. Entonces se programó la extracción de los dientes inferiores, ¿no? Miren acá, estos dientes ya presentan movilidad a la paciente tiene dolor cada vez que mastica. Y miren acá, por ejemplo, la prótesis, ¿no? La paciente duerme con prótesis, por eso tenemos acá toda esta marca de la prótesis, que en este caso no se la realizó un odontólogo, sino un técnico dental. Aparte de no darle las indicaciones, le han hecho una prótesis total en la herradura, ¿no? Por eso termina acá y tiene una marca en el paladar la paciente. Si me preguntan, por ejemplo, doctor, si la paciente usaba prótesis total, ¿por qué tuvo tanta reabsorción? Porque no es común. Si un paciente tiene prótesis total, la prótesis va a evitar que se reabsorba mucho más rápido ese tejido al no tener piezas dentales. Pero la paciente, al tener la prótesis todo el día, no darle un descanso a la mucosa, la distribución de las fuerzas masticatorias no ha estado correcta al momento de realizar la prótesis, ha estimulado más la reabsorción. Entonces arriba no se ha podido operar, pero abajo sí se ha propuesto en este caso trabajar con implantes dentales, por lo tanto se tenía que realizar la extracción de los 4 dientes anteroinferiores porque ya presentaba periodontitis, ya esos dientes tenían movilidad, ¿no? Entonces eran candidatos para poder hacer la extracción de la pieza desde la 3.2 hasta la pieza 4.2. Entonces nosotros ya hemos visto un poco los pasos, por ejemplo, luego vamos a utilizar, esta fue pregunta de examen, he visto que acá me han puesto forceps recto anterior para la 3.1 y para la 1.1, ¿no? Pero vamos a utilizar, por ejemplo, un pico de Milano para piezas anteroinferiores. Los movimientos también ustedes ya lo saben, por ejemplo, no solamente puede ser vestíbulo palatino, pueden ser también rotacionales porque estamos trabajando piezas unirradiculares, ¿no? Luego de esto, vamos a adelantar acá un poco, luego de esto ya se extraen los 4 dientes, vamos a ver por acá, se extraen los 4 dientes anteroinferiores y vamos a realizar un lavado también de la zona, en este caso con suero fisiológico, a diferencia de un paciente que tuviera alveolitis. Por ejemplo, si ven la jeringa, esta jeringa está con suero que está helado, ¿no? Pero a la paciente no le va a causar dolor, a diferencia de un paciente con alveolitis, por ejemplo, alveolitis seca, ¿no? Donde todo el alveolo está expuesto, es diferente, ¿no? Y para empezar, ya la paciente aquí está anestesiada, ¿no? Vamos a ver si no se va a ir mal. Sí. Por ejemplo, acá lo que se ve, la toma no está tan buena, pero acá lo que se trata de hacer son suturas continuas, ¿no? Para poder cerrar todo el alveolo y no estar haciendo puntos simples de manera individual al momento de que yo voy a trabajar, porque yo tengo que esperar que ese epitelio cicatrice. Va a suceder. Ahí está. Ahora, si me preguntan, no, doctor, si usted le va a poner implantes en este caso, ¿por qué no lo colocó en el mismo día de hacerle la extracción? Porque en este caso tenía problemas periodontales y tenía también un proceso infeccioso en apical de las piezas inferiores. Entonces, por indicación del implantólogo, se tuvo que esperar algunos días adicionales para hacer en este caso la cirugía de implantes. Bien, hasta ahí hay una consulta, alguna duda antes de empezar con la práctica. ¿No? ¿Todo claro? Listo, entonces vamos a empezar. Vamos a sacar los materiales, ¿ya?